comienzo de la semana que ha estado marcado, entre otras cosas, por lo que está ocurriendo en el Congreso. El Senado aprobó por unanimidad la pensión garantizada universal, pero todavía falta la discusión sobre el financiamiento. Los detalles junto a Guillermo San Martín. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sabemos que hay unanimidad en cuanto a este proyecto para aumentar las pensiones, pero la traba sigue siendo cómo financiarlas. Ya hay distintos asuntos, distintas propuestas en el debate. Así es, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que también el debate sobre el mecanismo en sí también se extendió más allá de lo esperado, considerando que hubo una divergencia ahí respecto a lo que iba a ocurrir con las pensiones de reparación para exonerados, también para quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el periodo de la dictadura, y ahí también se había establecido un punto por parte de senadores del Partido Socialista en la necesidad de considerar esta pensión garantizada universal como adicional a la pensión de reparación. Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo era más que nada que ellos llegaran también al tope de 185.000 pesos, tal como el resto de quienes son beneficiarios del pilar básico solidario, hoy en día denominado ahora también como pensión garantizada universal. Y ese debate se extendió por varias horas, considerando que no fueron pocos los parlamentarios que quisieron exponer sobre esta materia, pero finalmente se terminó avanzando en términos de lo que ya había establecido el Ejecutivo, tanto para ampliar el rango a quienes eran pensionados más vulnerables, entre el 80% de la población, y a eso además se suma también los beneficiarios como exonerados políticos, pero solo llegando a este tope de 185.000 pesos, dejando de lado lo que era la propuesta de la oposición. Y eso fue extendiendo el debate, pero más allá de estas diferencias, finalmente ya fue despachado el mecanismo bajo el cual se va a aplicar y se va a llevar adelante los beneficios de la pensión garantizada universal, y esto ya está disponible para que el próximo miércoles sea votado en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, considerando de que también hubo cambios respecto a lo que se aprobó en el primer trámite, que por ende se hace necesario que esto vuelva a ser ratificado entonces en esta instancia, en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero partamos revisando cuáles fueron los planteamientos que se habían realizado previamente a lo que está ocurriendo en la sala por parte de parlamentarios de la oposición sobre la necesidad de avanzar en esta pensión garantizada universal, y más allá de las diferencias están la voluntad de poder aprobarla tanto en esta instancia como también posteriormente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pasemos a revisar lo que han señalado a este respecto la senadora Jimena Rincón y el senador Ricardo Lagos Weber. Tal como lo conversamos con el equipo del presidente electo Gabriel Boric y el equipo del presidente Sebastián Piñera, diputados y senadores que hemos estado trabajando en esto, la idea era poder evacuar este trámite lo antes posible para que se empiece a pagar en febrero. Y si todo va bien, el día de hoy despacharíamos en el Senado, y la Cámara de Diputados, entiendo, está citada para el miércoles a este efecto, y si ratifican lo que hemos trabajado, insisto, que se ha hecho en concordancia con ellos, esto puede ser posible. Nos vimos enfrentados en situaciones que había que aprobar el beneficio porque era bueno aprobarlo, era necesario aprobarlo, pero el financiamiento estaba asegurado solamente para los primeros años y para el largo plazo no estaba el financiamiento. Entonces, cuando me preguntan el trabajo de la comisión, consistió en persuadir al gobierno de introducir más modificaciones al proyecto, cosa de asegurar ingresos permanentes para financiar la pensión garantizada universal, que es una pensión que va a durar 30, 40 o 50 años. Bueno, y esos cambios en el financiamiento motivaron a que se ampliara la eliminación y reducción de exenciones tributarias por una parte, y también buscar alguna alternativa a lo que ya se había aprobado previamente en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre este impuesto a los súper ricos o impuesto al patrimonio, que derivó en que el Ejecutivo se allanara también a plantear algunas alternativas, como lo es el impuesto al lujo, también a los artículos de lujo, y también a lo que respecta a las propiedades de alto valor sobre los 900 millones de pesos. Y eso es lo que ha generado cierta divergencia. De hecho, ¿qué es lo que ha ocurrido ahora? Se va a iniciar la votación en general y en particular de lo que es este proyecto de eliminación de exenciones tributarias junto a estos impuestos adicionales, pero se ha pedido votación separada por parte de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente que tienen ciertas dudas, especialmente sobre cómo se va a aplicar este denominado impuesto a las propiedades de alto valor, y también, por ejemplo, a cómo termina incidiendo lo que es la eliminación de algunos beneficios de IVA para la construcción. Y todos esos son aspectos que, si bien están generando diferencias, de todas maneras existe consenso en la necesidad de avanzar en ellos para poder garantizar el financiamiento de la pensión garantizada universal. Pasemos a revisar también cuál es la postura que se ha dado desde el oficialismo en términos de no tan solo lo que significa esta pensión garantizada universal, que como ya hemos señalado genera consenso en que es una herramienta positiva, sino que más bien las dudas que se están generando respecto a los mecanismos para poder financiarla. Pasemos a revisar también palabras en este sentido del senador José García Ruminot y Juan Antonio Coloma. Yo creo que esta está mejor pensada, mejor estructurada.
nadie sabe cómo le va a ir económicamente al país. Eso también tiene que ver con la lógica, pero creo que al final quedó bien diseñada. Incluso podría decirse que podría recaudar un poquito más de lo que hoy día necesita para efecto de PGU, cosa que beneficia obviamente a la arca fiscal. Hemos tratado de hacer algo bien serio. Uno no necesariamente está de acuerdo con todos los cambios y algunas cosas no las voté a favor, pero al final creo que queda un conjunto de reformas que son importantes para financiar el proyecto de pensiones tan importante para el país. Es una gran reforma previsional y creo que la ciudadanía así lo percibe. Respecto del financiamiento, porque no es solo cosa de aprobar el instrumento, sino que también su financiamiento. Yo quiero destacar que tanto el Ejecutivo como el Congreso acogió lo que fue el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, de esta manera, como se puede escuchar de palabras tanto de los parlamentarios del oficialismo como de la oposición, hay consenso en la necesidad de avanzar sobre esta iniciativa de la pensión garantizada universal. Hay ciertas diferencias. Esto ha derivado en que el debate se vaya extendiendo en la sala del Senado, pero se da por sentado que todas estas propuestas que ya se analizaron previamente por parte de la Comisión del Trabajo y la Comisión de Hacienda van a ser ratificadas y se espera lo propio ocurra en la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles, de manera que quede disponible para hacer ley y de esta manera comenzar ya a aplicarla a partir de febrero, que era el objetivo que se habían planteado.